Pues bueno, regresamos aquí con ustedes, estamos platicando una plática en familia, ¿no? Mi hermana Karena Gerardina Rona Tamayo, psicóloga, doctora, nos había platicado de qué es la discapacidad. ¿Esta discapacidad quiénes la pueden desarrollar, doctora? Ok, la discapacidad la puede desarrollar cualquier ser humano. O sea, se puede nacer con una discapacidad. Es decir, que tú des a luz un hijito y que la discapacidad, vamos a ir puntualizando, puede ser por una cuestión genética, hereditaria, ¿sí? Por ejemplo, la trisonomía 21, que es el síndrome de Down, ¿sí? Donde es una cuestión genética, o la condoplasia, que es el enanismo, ¿sí? Puede ser una condición genética. Entonces, actualmente hay muchos estudios y posiblemente desde antes de esa luz, algunos sectores de la población pueden tener la claridad de cómo va viniendo el niño, ¿no? Pero la discapacidad puedes nacer con ella, ¿sí? También puede suceder que durante el embarazo todo estuviera bien, ¿sí? Pero que en el último momento, poquito antes, durante el parto o después del parto, se den situaciones delicadas, ¿sí? Como no detectar que tiene la doble circular del cordón umbilical en el cuello el bebé, y que no pueda respirar bien y tenga una hipoxia, y eso lo lleve a una parálisis cerebral infantil, que no es genética. Por lo general, no podemos decir que toda discapacidad sea genética. Tenemos también la discapacidad que se da, por ejemplo, por el paso del tiempo. Si nosotros tenemos la fortuna de llegar a viejos, también vamos a tener más altas las posibilidades de cursar una discapacidad, ¿no? Tanto puede ser, por ejemplo, una discapacidad por un accidente de auto, ¿sí? Está la Navidad, tú vas manejando muy tranquilo, viene un coche de alguien que está tomado, ¿sí? Se estrella con tu coche y acabas en silla de ruedas, ¿sí? Esa es otra manera de tener la discapacidad. O te dormiste en el volante, ¿no? O te dormiste en el volante, o a veces son discapacidades por alguna intoxicación. Incluso ahorita que está dando mucho dengue, hay gente que acaba en silla de ruedas por una enfermedad, o gente que del COVID no volvió a ser la gente que era, que acabó postrada, y postrada se va a quedar ya el resto de su vida. Entonces, ¿quiénes pueden desarrollar discapacidad? Todos los seres humanos podemos desarrollar discapacidad. Hay los seres humanos que desde que nacen ya vienen con una discapacidad. Hay otros seres humanos que en los primeros años de vida pueden desarrollar una discapacidad. Hay otros que desde la juventud a la edad adulta, por ejemplo, hay entre los adolescentes hay un tipo de cáncer de rodilla que los puede dejar, ¿sí? Les pueden acomodar luego una prótesis y todo, pero les tienen que cortar la rodilla. Ese es otro tipo de discapacidad. Hay discapacidad que se da por enfermedades como la poliomielitis. Hay enfermedades que nos pueden llevar a discapacidad. Hay genéticas que nos pueden llevar a discapacidad. Y a veces no lo sabemos, no lo podemos saber. Podemos tener alguna bisabuelita que tenga, por ejemplo, que en las historias de la familia se cuente que bisabuelita quedó ciega, y nosotros no lo conectamos, y en esta modernidad pues, nos podemos
dar cuenta que nosotros veníamos con esa herencia de nuestra bisabuelita, que no le sacamos el color de ojos, ¿verdad? Pero le sacamos la condición de discapacidad. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? A veces, pasados los 50 años, después de haber sido súper ágiles, súper todo, haber participado de maratones, participado de tantas cosas, nos damos cuenta, chichas, tengo una distrofia, tengo una ceguera, quedé sordo, ¿sí? Entonces, la discapacidad es parte de la humanidad. El ser humano es un ser que tiene momentos de alta vulnerabilidad y que cualquier ser humano puede desarrollar una discapacidad. Yo creo que la excepción, ¿sí? O sea, un porcentaje muy reducido entre los que llegan a viejos, ¿sí?, no desarrollan la discapacidad. La mayoría de las personas, ¿sí?, si no se mueren jóvenes y llegan a ser adultos mayores, entonces van a desarrollar una discapacidad, que puede ser el Alzheimer, la demencia senil, cualquier cosa, van a desarrollar una discapacidad. Incluso si te dan azúcar en la sangre, diabetes, Sí. terminas con el pie, Sí, necesariamente sí. ya quedas discapacitado. Así es, quedas como persona con discapacidad, discapacidad. ese es el término Pero- adecuado. Hace un rato yo metí la pata con lo de viejos, ¿no? En lugar de decir... No, sí, no, Sí. pero esa es la realidad. Yo después de los casi a los 50 años ya desarrollé, o sea, desarrollé un problema Desarrollaste, claro, y es genético, es una cuestión de glaucoma, ¿sí? Que es completamente silencioso el glaucoma, no nos avisa tanto. sí, sí. Esto es traspasado por injusticias sociales y La discapacidad, qué bonita pregunta me haces. Sí, y por eso yo en la investigación que hago con la Universidad de Hamburgo, yo escogí la discapacidad por parálisis cerebral infantil, porque es una discapacidad que no es hereditaria, ¿sí? Entonces, es alrededor del nacimiento donde se genera la problemática que va a llevar a un grupo de niños a tener una discapacidad. ¿Qué sucede, Russell? ¿Sí? La discapacidad traspasa por el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer, que es el cuerpo de los dos géneros, es el cuerpo que activamente reproduce otro ser humano. Si ese cuerpo no está bien en salud, lo más probable es que, ¿sí?, ese cuerpo tenga problemas durante el embarazo o durante el parto, ¿sí? Y te estoy hablando de algo muy, muy triste, porque Yucatán, el estado de Yucatán, cuando yo hice la investigación en la Universidad de Hamburgo, tenía el segundo lugar nacional en discapacidad motora y iba altísimo en todas las discapacidades. Lo que no podemos perder de vista, que esto tiene que ver con la injusticia social. Mira, la cultura maya, el pueblo maya es una cultura de gran fortaleza, porque es de las pocas culturas en el país que han sobrevivido. Ahorita tenemos riesgo de perder la lengua maya, ¿sí? Pero ahí se están manteniendo. Pero las estadísticas nos indican que la parálisis cerebral infantil da más en los sectores económicamente desfavorecidos.
da más en los sectores rurales que en los sectores urbanos, da más en la gente que sea de los mayas que entre los no mayas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo se inscribe la injusticia. Y entonces tenemos que una cultura que sobrevivió, la cultura maya que sobrevivió el exterminio de la colonización y que con todo y la colonización pudo estar bien y luego sobrevivió a todos los cambios que han habido alrededor de ellos, con tristeza yo puedo decirte que el cuerpo de los pobres, de los que pertenecen a una etnia, va a ser el cuerpo que se va a reproducir y van a tener a sus hijos en discapacidad, ¿sí? Porque esta no es una discapacidad hereditaria. No, o sea, quiero así subrayarlo, no es porque el indígena maya tenga algo malo en sus genes, que se reproduce y luego tiene hijos. La parálisis cerebral en muchísimos casos implica silla de ruedas, no poder desarrollar completamente el habla. O sea, pero no es en la silla de ruedas como nuestra amada abuelita, que ya cuando tenía 94 años la sentábamos en una silla de ruedas y la llevábamos, pero podía mover los brazos, no. Es la silla de ruedas que ni siquiera puedes agarrar el trapito para limpiarte la saliva que te sale. Y eso es producto de una mujer que por muchas generaciones hubo pobreza, ¿sí? Hubo falta de orientación, hubo falta de cuidados, y entonces son esos sectores los que se reproducen con más discapacidad que los otros sectores. No quiere decir que nosotros no podamos tener, y me refiero a los sectores, digamos, que no cuando digo nosotros, que no pertenecen a la a ese grupo de riesgo socioeconómico. De riesgo socioeconómico, porque pues en cuanto a Maya, seguramente todos tenemos, así con orgullo lo digo, ¿no? Me refiero al riesgo socioeconómico tan terrible que tienen esos sectores de la población. Pero puede haber cualquier persona, cuando éramos chicos que íbamos a la Sagrada Familia, tú eras bebé, yo conocí a unos muchachos lindísimos, ya fallecieron ellos, que uno de ellos cuando tiene a sus hijas las tiene con discapacidad por parálisis cerebral infantil. O sea, cualquier persona puede darse un accidente en el momento del parto, ¿sí? O sea, puede haber una serie de situaciones desafortunadas que lleven al parto o a la cesárea o a lo que sea, a un accidente alrededor del nacimiento de ese niño, y que el niño o la niña acabe con discapacidad. Y esa persona hizo mucho en Yucatán a favor de las personas con discapacidad. ¿Sabes su nombre? No. Sí sé su nombre, pero no lo digo porque no, o sea, no lo sé, pero darle. No, es una persona fue muy querida para nuestros papás, y la verdad, o sea, gente muy buena, gente que tuvieron Héroes Anónimos, exactamente.
Sí, Y de lo que me comentabas, ya ves las autoridades cuando se toca este tema, con todo respeto se le dice a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con todo respeto a Mauricio Vila, con todo respeto se le dice a la de Quintana Roo, Mara Lezama, ¿no? así Mara es. Lezama, que se tocan estos temas no para criticar un trabajo, sino para ver en qué se puede ayudar, ¿no? En qué nos podemos ayudar, Claro, en qué podemos nosotros poner un granito de arena y todo, porque sabemos que como torero no es lo mismo ver la corrida y ver al torero ahí enfrente, no es lo mismo criticar a nuestros gobernantes, incluso hasta el mismo presidente de la República, que estar viendo la cuestión de presupuestos, ver cómo la cuestión hospitalaria, la cuestión de mejora a esos sectores vulnerables. Se hace el hincapié, se hace un llamado, pongamos un poquito más de atención y veamos cómo mejoramos esta situación de injusticia social, volverla un poquito más justa, creo yo, ¿no? así es, así es. Y nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos inmediatamente con ustedes.